Nuestra nutricionista nos habla de cómo debe estar compuesto un plato saludable tanto para niños como para adultos. El plato saludable de la familia colombiana es el icono de las GABA, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. El plato saludable entonces nos va a agrupar los alimentos en 6 grupos. Además nos hace la invitación o el icono se acompaña de agua para promover su consumo y también acompaña una gráfica de un niño montando bicicleta, un niño o niña montando bicicleta y es la motivación a realizar alguna actividad física, ¿listo? ¿Cómo se va a dividir el plato saludable? Entonces el plato saludable de derecha a izquierda, entonces encontramos primero el grupo de los alimentos fuentes de energía. Entonces ahí vamos a encontrar cereales, que los cereales entonces son el arroz, el trigo, la avena, la cebada, entre otros, y sus derivados, ¿cierto? Entonces los derivados del trigo tendríamos panes, galletas y demás. Dentro de ese grupo también se encuentra la parte de tubérculos, raíces y plátanos, es decir, papa, yuca, arracacha, plátano hartón verde, hartón maduro, ¿listo? El siguiente grupo entonces sería el grupo de las frutas y verduras, ¿listo? El siguiente grupo sería el grupo de los derivados lácteos, entonces leche, queso, yogur y todo lo que se elabore con ellos. Luego encontraríamos el grupo de los proteicos, carne, pollo, pescado, el huevo y las leguminosas secas, que son unos alimentos que nos aportan proteína de origen vegetal. Entonces son lo que usualmente denominamos granos: frijol, lenteja, garbanzo. Luego seguirían dos grupitos pequeños que van a hacer referencia a la parte de grasas y a la parte de azúcares. ¿Listo? Esa es la división de los 6 grupos o cómo nos agrupa los alimentos el plato saludable. El plato saludable nos invita a varias cosas, entonces nos invita a consumir alimentos frescos, ¿cierto? Que sea lo que más consumamos en el plato saludable. Nosotros no vamos a encontrar ningún alimento procesado de forma industrial. ¿Por qué? Porque esos alimentos procesados de forma industrial, como embutidos, como refrescos, como cosas de paquete, pueden estar adicionados con grasas, con azúcares y con sodio, que en exceso nos pueden generar problemas para la salud. De igual forma nos invita a consumir los alimentos propios de nuestras regiones y a respetar nuestros hábitos de alimentación. Entonces en el plato saludable no vamos a encontrar cosas que no consumamos los colombianos o que no hagan parte de nuestra cultura. Por ejemplo, el pancake, no vas a encontrar eso en el plato saludable porque no es algo propio de nuestra cultura, pero sí vas a encontrar una arepa, por ejemplo, porque sí es algo propio. De igual forma, y no menos importante, el plato nos invita a incluir en todos nuestros tiempos de comida, es decir, en el desayuno, si estamos acostumbrados a hacer media mañana, si estamos al el almuerzo, la media tarde, y en la comida a incluir, si bien todos los grupos de alimentos o al menos su mayoría, ¿listo? Entonces, la idea es que siempre uno en su desayuno, en su almuerzo, en su comida, involucre al menos 5 o 4 de los grupos de alimentos del plato saludable. Como les dije antes, también está acompañado del vaso de agua, ¿cierto? Entonces, a consumir agua durante el día y a realizar actividad física. Eso es básicamente cómo está compuesto y lo que busca el plato saludable de la familia colombiana. Bueno, contémosle también a los televidentes si este plato saludable es para todas las personas, para todas las edades. Bueno, entonces el plato saludable de la familia colombiana es para personas sanas, ¿listo? Entonces no va a aplicar para personas con alguna patología ya de base, pero sí nos sirve para todas las etapas de la vida. Entonces empezamos, digamos, en orden. En el vientre materno, o la mujer gestante pues debe mantener una buena alimentación y puede hacer uso de su plato saludable. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades durante su periodo de gestación, para evitar complicaciones durante el parto y para garantizar el nacimiento de un bebé sano. Luego, durante la lactancia, la madre entonces va a necesitar
mantener un plato saludable, una alimentación variada, equilibrada y suficiente para recuperarse ella de su parto, ¿cierto? Para garantizar una suficiente producción de leche para la alimentación de su bebé y tener una lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Entonces recordemos que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses. Posteriormente el niño hasta el año entonces puede también ya comenzar con su plato saludable, ¿cierto? Al iniciar su alimentación complementaria, entonces la idea es que la madre vaya incluyendo cada uno de los grupos de alimentos de forma paulatina, con el objetivo de lograr que el niño al año ya tenga una alimentación familiar, que ya haya incorporado todos sus 6 grupos de alimentos y ya los consuma de forma suficiente, adecuada y variada. Entre el año 1 y los 5 años, entonces va a ser muy importante una alimentación eh, adecuada. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo en el que el niño está creciendo y desarrollándose, ¿cierto? Y es muy importante que en esa etapa los padres, madres o cuidadores los acompañen porque los niños son dispersos, entonces ellos están más preocupados por jugar que por comer. Entonces tú al niño de 1, 2, 3 años no le puedes decir, ve, siéntate, puede ser el plato saludable, pero siéntate y quédate solo y esperar uno que a la media hora entonces uno llegue y ya se haya terminado porque ellos son muy dispersos, ¿cierto? Entre los 6 años y los 12 años, entonces también aplica el plato saludable y es muy importante mantener una buena alimentación en este periodo de vida porque es cuando los niños ya comienzan, digamos, más de lleno su periodo escolar. Entonces, para la parte del aprendizaje es muy importante y es muy importante rescatar en esta etapa la importancia del desayuno y entonces retomarnos cómo sería un desayuno saludable, que un desayuno saludable pues no sería otra cosa que involucrar los 6 grupos del plato saludable, ¿cierto? Entonces, al inicio entonces dijimos que el plato saludable de derecha a izquierda iniciaba con los alimentos que nos proporcionaban energía, ¿cierto? Entonces, digamos, algo muy común en la familia colombiana es la arepa, entonces ese sería ese alimento que pertenecería a ese grupo. Luego seguiría la fruta, usualmente en el desayuno nos gusta consumir algunas personas papaya o milón picado o a otras un banano. Luego seguiríamos con la parte de lácteos, entonces proporcionar al niño o niña alguna preparación con leche, un chocolate, un café, una avena. Luego seguiríamos con la parte de proteicos, entonces el huevito. Los niños son muy afines con el huevo, entonces no hay problema, démosle su huevito diario o su porción de queso que también podría estar ahí. Luego entonces nos seguirían los 2 grupitos pequeños que hacían referencia al azúcar y a la grasa, ¿cierto? Entonces, si preparamos alguna bebida caliente, ahí ya estaba incluida el azúcar, no necesitamos darle un dulce ni cosas así. Entonces, en el café o en el chocolate, pues yo lo debía usar con un poquito, pero pues ahí está representado esto. Y la parte de la grasa, pues estaría representada en el poquito de aceite que yo utilicé para batirle su huevito o como lo haya preparado, porque es muy importante que entre esas edades hacer énfasis en el desayuno, porque los niños que no desayunan, su proceso de aprendizaje no es tan bueno, se sienten cansados y su rendimiento escolar pues se va a ver afectado. Ya luego entonces seguimos con los adolescentes, ¿cierto? Que porque va a ser importante en ese momento utilizar o siempre tener de referente el plato saludable, porque son como las bases para la preparación de su edad adulta, ¿cierto? Entonces ellos en ese momento de su vida adquieren buenos hábitos, pues a futuro los van a poder colocar en práctica, ¿cierto? Y van a ser a mediano o largo plazo, pues van a conformar familias que tengan niños y en las cuales también se promueva el plato saludable y los buenos hábitos de alimentación. Llegamos entonces ya a la edad de adultos, ¿cierto? Y el plato entonces saludable me va a ayudar a mantener mi estado de bienestar, mi estado de salud, ¿cierto? Y eso en qué se ve traducido, en que yo voy a ser una persona productiva, ¿cierto? Que me voy a enfermar menos y voy a poder aprovechar esa edad que digamos el énfasis es uno ser productivo y generar los ahorros para la siguiente etapa, que es la edad adulta, ¿cierto? Entonces en el adulto mayor
que es importante. Igual debe mantener su plato saludable y va a ir, digamos, enfocado a que a prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Pero es importante ya que en esa etapa de la vida el plato saludable se mantiene, pero es importante tener en cuenta que el adulto mayor ya tiene, digamos, en algunos momentos problemas dentales. Entonces yo no cambio los componentes, pero sí cambio la consistencia de los alimentos, ¿cierto? Entonces, digamos, el adulto mayor tiene más afinidad en el grupo de los alimentos, entonces de los alimentos fuentes de energía, de pronto una galleta no le va a gustar mucho porque es dura, va a tener más afinidad con un ponquecito, ¿cierto? De pronto la carne roja, ya asadita, al adulto mayor no le va a gustar, va a querer carnecita molida o va a tener más afinidad por el pollo, por lo blandito. Entonces es tener en cuenta esa parte, pero sí nos aplica para todos los grupos de edad. Y para finalizar, recordarle a todos nuestros televidentes por qué es importante tener este plato saludable diariamente. Bueno, cuando nos alimentamos de forma inadecuada tenemos más riesgo a enfermarnos. Quizás uno al principio no se dé cuenta, pero yo siempre les digo, ve que luego tu cuerpo te va a pasar cuenta de cobro y cuando te pasa cuenta de cobro es cuando ya tenemos enfermedades como diabetes, como hipertensión, cuando tenemos problemas cardiovasculares. Entonces, el plato saludable me va a permitir que me va a permitir mantener mi estado de salud desde la infancia hasta mi edad adulta si yo lo ejecuto de forma adecuada, ¿cierto? Si yo tengo presente que son 6 grupos de alimentos que en cada tiempo de comida debo involucrar todos o al menos la mayoría de ellos, que el plato saludable de los colombianos me invita a alimentos frescos, ¿cierto? No alimentos procesados de forma industrial, que me invita a mantener los hábitos de alimentación de los colombianos, que no incluye alimentos de otros países, sino que me invita a retomar mis raíces y me invita también a que lo que yo seleccione, ojalá siempre sea lo que esté en cosecha para no recaer en sobrecostos por alimentos específicos.